que fue la intimidad en nosotros, el sexo se acabó. No tenía erecciones cuando estaba conmigo. Él comienza a enviarme mensajes de texto eróticos. No estoy enfermo, estoy completamente en mis cabales. Son caricaturas teniendo sexo, animales y niñas. El pulpo este está penetrando a la niña por adelante, por Doctora, atrás. de verdad que estoy muy apenada. Y él es un peligro, o sea, él no es más que un pedófilo. Una violación por un monstruo que tiene tentáculos. O sea, que tú me estás diciendo a mí que este embarazo es como para engancharte. Por supuesto que no, doctora. Son vitaminas. Acá las tengo. Yo no tengo nada que ver con Él es eso. un manipulador, Yo no he puesto esas siempre ha pastillas en sido ese frasco. manipulador. O sea, que esto te pudo haber provocado un aborto. Sí. Pero Como esta usted puede es ver, ella. No esa es ella. intimidado, Mire, doctora, esa es Pero ¿y ella. qué hace ella en ese ¿Está baño con viendo? la amiga? Entonces tú eres bisexual. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El cineasta norteamericano Walt Disney dijo: para crear fantasía debemos comprender lo real. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Muy importante, comprender lo real para crear fantasía. Vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Para mí las caricaturas es algo infantil. No entiendo cómo alguien puede masturbarse con eso. Ella tiene que entender que el hombre es un animal sexual. O como dicen los japoneses, ningen wa saru desu. Echi wa atama no naka ni aru. Ok, vamos a ver. María y Pepe. María, estás demandando a Pepe. Dime por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora Polo, demando a mi esposo Pepe porque se ha vuelto un hombre obsesivo con lo que es la pornografía de caricaturas, con los cartoons. Y exijo que él vaya a terapia psicológica porque yo no lo soporto. Y si no, yo prefiero que mi matrimonio llegue hasta aquí. Prefiero divorciarme. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 1 año. 1 año de matrimonio. ¿No hay hijos? No. No tienen hijos. ¿Esto era algo que pasó durante el añito de matrimonio o esto era algo que venía de antes? Doctora, conocí a Pepe hace 2 años. Fuimos a una demostración de lo que se llama caricatura manga, ¿ok? Explícame qué es eso. Es caricatura japonesa. Ajá. Los dos compartimos ese gusto. En la juventud o en la adolescencia habíamos tenido videojuegos, éramos seguidores de esta caricatura. Él vivió muchos años en Japón y de verdad que es un animador muy bueno. Ah, él es animador también. Nos casamos, le ofrecen, él sigue con un contacto que tiene de Japón y le ofrecen trabajar desde casa, muy bueno el pago y él se dedica a esto. Y de verdad que a mí al principio no le vi nada de malo porque no era más que hacer caricaturas para una revista animada, ¿ok? De repente, lo que fue la intimidad en nosotros, el sexo se acabó. Yo buscaba a Pepe, él no me reaccionaba, no veía ningún tipo de deseo hacia mí. Me preocupé, insistí cuando vi que él lo dejó así, que no me cumplía como hombre, no tenía erecciones cuando estaba conmigo. Simplemente me alejé, desistí. De repente veo que él comienza a enviarme mensajes de texto eróticos, pero incluye una imagen que a mí me saca pues totalmente de lo normal. Son caricaturas teniendo sexo, animales y niñas. No. Monstruos, permíteme, Pepe. No es así. Cuando a mí me llega al principio, pues lo tomo como algo gracioso debido al trabajo que tiene. Claro. No me pareció nada raro. De repente llega a la casa, se pone amoroso, nos volvimos a esa chispa
y de repente él me invita a que veamos pornografía animada. Ok. Para poder tener intimidad y accedí, ¿por qué no? Me parece que la pornografía es algo que puede ver cualquier pareja y mientras los dos estén de acuerdo no hay problema. Correcto. Se volvió repetitivo. Es más, traje evidencia, le entregué a producción evidencia de cómo son estos videos y cómo son los dibujos que realiza Pepe, porque él empezó en que la empresa se dedicaba a hacer caricaturas y terminó siendo pornografía en caricaturas. Que debe venderse más, me imagino. Sí, el trabajo es muy buen pagado, no lo voy a negar. Y es un trabajo súper decoroso. ¿Cuál es la parte enfermiza? El contenido. El contenido son animales, son monstruos. Bueno, porque tienen los sexo límites de la con niños. cultura japonesa, me imagino Porque es que yo pienso, tú estás siendo muy básica a la hora de interpretar eso. Básica no. Tienes Le que pongo dejarte un ejemplo, explicar. doctora. A ver. Ha estado renuente. Hay un pulpo en una imagen que le hace penetración a una jovencita. O sea, jovencita, digo yo que es menor de edad por los rasgos que tiene en la ¿Cómo tú le vas a caricatura. poner edad a una caricatura? Es una niña y tú lo No, sabes. no. O sea, no. representa como una niña. La Representa una caricatura niña, puede representar tiene una niña. colitas. No lo es, no lo es. Tiene minifaldas de colegiala, es una niña. En su mente Bueno, lo si Bueno, fuera pero en Japón hay adultas que también tienen ese estilo de, ¿no? Las motonetas y son adultas. O sea, ya es enfermizo. Ok, Es yo te enfermizo y él entiendo. es un peligro. O sea, él no es más que un pedófilo. Así lo veo yo. Ey, suave, suave. Es así. Suave, suave, suave. De verdad, necesito que cuando vea las evidencias me va a entender. Ok, doctora. vamos a ver la evidencia, señor director. Mire, o sea, son zorros con jovencitas. Son Mírenle la cara a esas monstruos. niñas, son monstruos. Eso es una niña. No, eso no es una niña. Claro, Eso es una naturalmente que la jovencita. representación Eso no es una niña. es como si fueran Esas niñas. son niñas, tienen O sea, colitas. estamos hablando de una mujer que tiene características de niña. O sea, motonetica. No Por el Dios, cuerpo, mire el eso, cuerpo o sea, no es de un niña. pulpo. Eso yo lo voy Pero a la explicar. carita, el pehuelito, como si fuera una niñita. Y claro, son pulpos penetrándola, los tentáculos del pulpo. Es enfermizo. Sí, El problema es que como, como si fuera un ustedes no monstruo. están entendiendo el Doble código. penetración, le están haciendo... El pulpo está penetrando a la niña por adelante, por Doctora, atrás. de verdad que estoy muy apenada por tener que mostrarle esto. Pero bueno, Pero era lo que había en la computadora de él, es todo lo que tiene. esta es la cultura esta. Y es una representación. ¿Puedo? Yo no lo concibo, o sea, a lo mejor puede causar gracia. Se ve... No es gracioso. Mira, yo entiendo, para el que lo ve por primera vez le puede causar gracia. Porque, claro, estamos viendo una caricatura. Y realmente lo que estábamos viendo era una violación Sí, es que es de una una violación a mujer. los Vamos a decirle, niños. no vamos a decirle niña, pero parece una niña representada. Una violación por un monstruo que tiene tentáculos. Porque ni siquiera es un hombre, es un monstruo, es como un pulpo que la está violando. Porque no parece que está placenteramente entregada a eso, sino como que la está violando. Por eso quieres un tratamiento psicológico para Sí. él o el divorcio. Si él no hay considera remedio, prefiero el divorcio, pero él es un futuro acosador sexual de niños. Él es un suave, depredador suave. y yo no voy Bueno, a permitir que el futuro padre de mis hijos sea eso. No, o sea, yo no puedo decirte ni que estoy de acuerdo contigo de que una persona que desempeña su trabajo de esa manera eventualmente se va a convertir en un depredador. Doctora, pero es que es todo lo que tiene en la cabeza, lo único que habla es de eso. Ok, ya yo te entiendo. Pepe, ¿cómo respondes? Primero, creo que quien está obsesionada con que yo estoy obsesionado es ella. Lo segundo es, no estoy enfermo, estoy completamente en mis cabales, domino mi trabajo, estoy muy orgulloso de lo que hago. Por Dios, ¿cómo vas a Explícame estar orgulloso de ese trabajo? cómo incursionaste en Y quiero este que tipo? entiendan eso. Bueno, yo soy cubano. Cualquiera sabe que en Cuba no existe, al menos de manera oficial, la pornografía. Llegué a Japón a través de una beca, terminé viviendo allá. Y en Cuba, por supuesto, veía animados japoneses, conocía Messenger, Vol25, etc. Ok, eran Pero caricaturas jamás me Espera, imaginé, espera. déjame terminar porque así te enteras cómo pienso yo. como los Y lobos. entonces, así nos acercamos y es lo que tienes que aprender a hacer conmigo. Mira, llego a Japón, por supuesto que hay un periodo en el que en Japón uno no tiene novia, etcétera. Cualquiera recurre a la pornografía, pero además me gustaba mucho dibujar desde niño. Cuando dibujaba mis robots y los entregaba a mis amiguitos, todo el mundo les encantaba. Y eso tenía cierto éxito y me fui inclinando por este tema. Ok, aguanta ahí. Ahora. Aguanta ahí un momentico, es que tengo que hacer un corto receso.
Pero a la vuelta, quiero que nos expliques un poco de esta cultura japonesa. ¿Y por qué se ha propagado esto con tanto furor? Porque hay un mercado mundial Enfermos, con este tipo doctora, de todos son pornografía. enfermos. Regresamos después de este corto receso. Estamos hablando que esto es una pornografía de alto nivel intelectual también. Sí. ¿Por qué estas caricaturas son así tan bestiales? ¿Por qué usan monstruos? La pornografía gráfica en Japón existe desde el siglo XVII. Pero cuando le consigan todo el material que tiene en la computadora, a Pepe no lo va a salvar nada. Pero Hay una ley federal que lo prohíbe. Caso cerrado. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que te...